Estamos hablando con el doctor Luis Olivares en este programa que se llama Saludablemente. Y el tema es la diabetes, prevención, si se puede, qué tipo de diabetes hay. Pero también me pregunto y le pregunto si la diabetes no solamente afecta al enfermo, al paciente, sino también a su entorno familiar o a su núcleo de convivencia. Sí, yo creo que sí. Sobre todo afecta cuando el diabético no es buen paciente. Cuando el diabético no es buen paciente, afecta a todo su núcleo familiar, porque en primera instancia es como que hay distintos periodos. La familia trata de adaptarse, comen igual, pero cuando el paciente es un poquito desorejado y ya se corre, la familia dice, bueno, arreglátela, Claro. hacé lo que vos querés, ¿no es cierto? Pero el gran problema es cuando viene, cuando empiezan las complicaciones. Cuando el diabético empieza con complicaciones, sobre todo renales, que hay que llevarlo, ¿no es cierto?, a diálisis 3 veces por semana, que hay que trasladarlo, cuando tiene problemas vasculares severos. Entonces, verdaderamente, la familia está igual de comprometida emocionalmente, ¿no es cierto? Y también a veces mucho en lo social y en lo económico, porque si el paciente se tiene que quedar en la casa, hay que quedarse a cuidarlo, ¿no es cierto? Entonces, digamos, siempre la diabetes termina produciendo como una enfermedad familiar, la diabetes. Sí. ¿Hay algunas personas que son particularmente predispuestas para tener diabetes? Sí. Sobre todo, pensemos, las personas que son obesas, ¿sí?, tienen mucha mayor predisposición, y sobre todo si tienen un factor genético. Esas tienen sobre todo. Las personas que tienen una asociación, por ejemplo, con aumento de triglicéridos, los triglicéridos lo que hacen, sobre todo, que la gente siempre habla que el colesterol me produce infarto, me mata, pero la gente no sabe que los triglicéridos, sí, que son otras grasas, también son tan importantes como el colesterol y también me matan. ¿Por qué? Porque me enferman el hígado, hace que el hígado no funcione bien, hace que mi glucosa no se utilice bien, ¿no es cierto? Entonces termina produciéndose un mecanismo alterado y en el cual termina llevando, ¿no es cierto?, una alteración. Por eso nosotros hoy hablamos mucho de lo que se llama síndrome metabólico. Cuando una persona tiene, como empezamos dialogando, tiene hipertensión arterial, obesidad, aumento de colesterol o triglicérido, aumento del ácido úrico, ¿no es cierto? En ese caso estamos hablando de un síndrome metabólico. Cuidado. Busca la diabetes. Está oculta. Está oculta. Y a veces no hay que pensar solamente que lo único que me sirve es un análisis de sangre. Porque el análisis de sangre, generalmente, ¿qué nos hacemos? A vos si te dicen, andate a hacer un análisis, Carlitos, de sangre. ¿Cuántas horas vas de ayuno? Normalmente 12. Claro. U 8, tenés sí. razón, muy bien. Pero ¿sabés qué? Está mal. Porque te explico, para yo diagnosticarme diabetes no tengo que tener más de 8 horas. El problema es que generalmente cuando uno manda a un paciente a un laboratorio, le dice que vaya a hacerse una batería de estudios. Sí. Pero para diagnóstico hay que separar. Para los lípidos se puede llegar a necesitar, sobre todo los triglicéridos, 12 horas de ayuno. Pero la glucemia no, porque pasando las 8 horas, esa glucosa se empieza a oxidar y empieza a bajar. Y yo voy al laboratorio a las 12 horas para medirme una glucemia y es mentira, a mí me da normal. ¿Pero por qué? Porque yo la oxidé. Si fui caminando, si volví, ¿me entendés? Sí. Entonces, si yo quiero saber la verdad, no tengo que mentirme, tengo que ir 8 horas, inclusive a la noche comer como siempre. Si antes me comí un helado, me lo como y verdaderamente ahí me va a dar la verdad. Lo invito a escuchar un par de preguntas de la gente, Con doctor mucho Olivares. gusto. Agustín, si sos tan amable, por favor. Soy Cristina. Quisiera que alguien me explique cuáles son los síntomas de la diabetes. Muchísimas gracias. Bueno, muy bien, Cristina. Bueno, estábamos hablando recién con Carlos que muchas veces no hay síntomas y por eso vamos a decir que es un alto porcentaje que no hay síntomas. Pero ¿cuándo aparecen los síntomas, Cristina? Cuando sobre todo está muy alta la glucosa, por encima de 200 miligramos sobre todo es cuando empiezan a aparecer. En la mujer es muy común que aparezcan sobre todo inflamación vaginal, una vaginitis, aparición de honguitos a repetición, ¿no es cierto? En los deditos también que puede haber problemitas de hongos, ¿no es verdad? También puede darse que empiezo a tener como cuadros, ¿no es cierto?, infecciosos a repetición, o si no que me levanto en la noche a hacer muchas veces pis, digamos. Eso nosotros le llamamos nicturia, digamos. Es raro
Generalmente todos nos podemos levantar una vez, pero si yo me levanto 5 a 6 veces por noche, ¿no es cierto? Y no tengo un problema cardíaco, no tengo una insuficiencia cardíaca, digamos, entonces es sospechoso eso, ¿sí? Si yo, por ejemplo, tengo ganas, ¿no es cierto?, de vivir comiendo, estoy muy ansioso, tengo muchas ganas de comer cosas dulces, también tiene que ver. Y sobre todo pensando si he ido aumentando de peso y me aparecen estos síntomas. Ahí está lo importante, Cristina, me parece, ¿eh? Tenemos una segunda pregunta, ¿sí? Bueno, cómo si no. sos tan amable, Agustín. Mi nombre es Mabel y yo quería consultarle al doctor. En mi caso particular, soy paciente hipotiroidea desde hace un par de años. Estoy medicada con levotiroxina, me hago los controles correspondientes, pero quería saber si en algún momento y por algún motivo esta situación se puede revertir por sí sola, es decir, de que ya no tenga que continuar con este tratamiento. ¿Qué posibilidades existen? Mabel. Mabel, bueno, mira, yo te voy a explicar mi experiencia de 30 y pico de años en esto, ¿no es cierto? Cuando aparece un hipotiroidismo que también puede estar asociado, yo lo voy a enganchar con el tema que me invitaron, perdóname, Sí, la diabetes, ¿no? claro, La tiene que ver diabetes. más con endocrino. No, pero está muy bien, endocrinólogo, claro. pero está muy bien lo que la pregunta de Mabel, porque hay un alto porcentaje de diabéticos que son también hipotiroideos, y muchas veces la diabetes puede aparecer segundo o después de un hipotiroidismo, ¿sí? Porque son procesos inmunológicos, sobre todo la diabetes tipo 1, que vos me preguntaste, Carlito. Sí, sí. Entonces, Tipo una 1, diabetes... tipo 2 es gestacional. La recuerdo. La diabetes tipo 1 sobre todo se puede asociar mucho, se puede asociar en un alto porcentaje con, ¿no es cierto?, también con hipotiroidismo porque son de causa autoinmune. Pero a ver, en los niños nosotros vemos que a veces el mal funcionamiento de la tiroides después termina regulándose, es lo que se llama un hipotiroidismo transitorio. En un adulto puede ser también que suceda, pero ¿sabés qué tiene que ver mucho? ¿Cómo está tu peso? Si vos has ido aumentando mucho de peso, es posible que tengas que aumente tu TSH, porque tiene que ver que la hormona tiroidea interviene sobre la grasa, ¿no es cierto?, donde está acumulada, en la pancita, sobre todo, ¿no es cierto? Ahora, si vos bajás de peso, es posible que tu TSH empiece a bajar y vos tengas que tomar menos medicamentos. Y en algún momento tu médico sí puede prestar atención y suspenderlo. Porque te repito, muchos pacientes que han ido aumentando de peso les da elevada la TSH y creen que son hipotiroideos, entonces el médico ante cierta duda los medica. Pero lo bueno que está que cuando vos bajás de peso, si empezás a observar que tomabas 75 microgramos de levotiroxina, es mucho, bajás a 50, es mucho. Ya entonces quiere decir que es posible que vos, más que nada, lo que tenías un llamado de atención de tu tejido adiposo, que tenías que bajar de peso, y eso dice que no sos hipotiroidea. Pero puede pasar. Pero cuando vos tenés una enfermedad que se llama tiroiditis Hashimoto, que es la causa del hipotiroidismo en el 70% de las mujeres, es raro que puedas volver para atrás, porque volvemos a decir, se puede asociar con diabetes tipo 1, se puede asociar con enfermedad celíaca también y otras patologías. Retomamos específicamente lo de diabetes, doctor. Quedamos en que se puede curar, ¿sí? Ahora, el paciente tiene que estar medicado. La diabetes bendito gestacional, ¿no es cierto? Sí, correcto. Sí, perfecto. Sí, o la 1 o la 2. Una diabetes, la prevalente, ¿cuál es? La más prevalente es diabetes tipo 2, pero no se cura, Carlito. No se cura. No. Vamos a dejar bien en claro Correcto. para que la gente no tenga un concepto erróneo, ¿no es Bien, cierto? es bueno hacerlo. La diabetes tipo 2 no se cura, no se cura. Lo que puede suceder, ¿no es cierto?, es que muchas veces pasa otra cosa. A lo mejor vos me querés decir eso. Hay pacientes que a veces están en terapia, que han tenido un infarto, y les ha aparecido la glucosa muy alta, ¿no es cierto? Y le han tenido que dar insulina cuando ha estado en terapia por un infarto, por ejemplo. Y les dan insulina. Y en ese caso, después el paciente, cuando se va a su casa, no tiene, ¿no es cierto?, más la glucemia elevada. No era diabético. Pero ¿qué pasó? Eso tiene que ver el estrés. Por eso el estrés es tan importante, juega un papel tan importante en el aumento de azúcar que es fabuloso. Pero es la única situación. Pero si no... Y esto, por favor, hay que tenerlo claro. Cuando a mí me dicen que yo tengo una patología que se llama diabetes, tengo que cuidarme toda mi vida. Correcto. Porque no me voy a curar. La puedo controlar, puedo estar divino, puedo no tener complicaciones, soy igual a los demás, pero soy diabético. ¿Medicado de por vida? Sí. O no.
Hay gente que anda con muy poca medicación, recibe muy poca medicación, pero que es una persona que generalmente camina o hace un deporte, se alimenta bien, está bien delgado, digamos. Hay tantos factores por eso. El tratamiento de la diabetes es muy complejo, Carlito, es muy complejo y ahí está el secreto. Usted mencionaba en el primer bloque, cuestión, por ejemplo, de problemas de la vista, como uno de los síntomas, ¿no? Pero también creo que afecta, de acuerdo a lo que hemos apuntado desde la producción, enfermedades dentales, lesiones en los nervios y notoriamente eso afecta hasta la cuestión de la actitud personal, ¿no? Del ánimo personal. Sí, sí. Nosotros siempre hablamos con nuestros residentes. Cuando nosotros tenemos que un paciente entra descompensado a nuestro hospital, Sí. hay dos cosas que tiene si es un diabético tipo 2, que son el 90%, como vos me decías recién, ¿no es cierto? 90% son diabéticos tipo 2. Generalmente se descompensaron porque, sí, es verdad, porque venían tratándose mal, no tomaban los comprimidos, no se daban la insulina. Pero el factor, generalmente hubo un desencadenante. ¿Sabés dónde está, Carlito? Levanto así los labios Sí. y miro la boquita. Y es horrenda la palabra, no quiero decir una palabra fea, ¿no? Pero está toda mal, mal. Hay raíces, está infectado. La boca y la vía urinaria son los primeros lugares donde más se descompensan los diabéticos. Y esos son los que llevan muchas veces a tener que darse insulina. Entonces, por eso que es importante, y muy bueno que vos lo dijiste, y seguro que los odontólogos van a estar contentos con vos, porque los diabéticos le tienen que dar la misma importancia a un control de la vista como a un control de la boca. Cepillarse bien, porque ahí están los focos de infecciones. Y la vía urinaria también es muy importante. ¿El diabético es un paciente obediente? ¿Es un paciente que culturalmente sabe que se tiene que cuidar? El diabético es... Su gesto lo dijo Sí, todo, doctor. sí. El diabético sabe mucho, pero a veces hace trampas. Entonces, y ese es el gran problema. Sobre todo el diabético de insulina dependiente, a veces sabe más que vos, porque se sabe todo, investiga todo, lee. Pero lamentablemente cuando vos llegás al punto, capaz que está haciendo una pavada como es aplicarse mal la insulina. Y hace 30 años que se da insulina. Entonces, ¿qué quiere decir? Pero porque también hay que ponerse en el lugar de la persona con diabetes. A veces que todos los días hacer una rutina, cómo me aplico, cómo roto la insulina, ¿no es cierto? Y eso tiene que ver mucho. Es mucho y muy importante la educación. El doctor Luis Olivares, le agradecemos mucho y Gracias, todo Carlos, lo que a vos. queda en carpeta todavía para tratar sobre este tema. Siempre un gusto venir a hablar con vos. No, al contrario. Saludablemente, este programa dedicado precisamente y sobre todo a prevenir en temas de salud. Hasta el próximo programa. Chau.